Apreciación del peso. ¿Vas a Brasil? No. No voy a Brasil. Pero te gustaría. Pero me gustaría ir. ¿A dónde, por ejemplo? Y no conozco Río de Janeiro. Bueno. Así que ahí... Bueno, pero traigo malas noticias. ¿Por qué? Que es el silencioso, ¿no? La epidemia silenciosa que es la fiebre amarilla. Claro. El dengue, también lo decías también en la ciudad de Buenos Aires, la provincia con el esquema de vacunación. ¿Qué sucede en Brasil con los miles de argentinos que van a cruzar la frontera? Van a elegir Río de Janeiro, el nordeste. El 80% del país de Brasil está afectado por la fiebre amarilla y por eso las recomendaciones. ¿Quiénes sí se tienen que vacunar? ¿Cuánto tiempo antes? Las respuestas no las tenemos nosotros. La tiene el doctor Hugo Pizzi. Doctor, ¿cómo le va tanto tiempo? Buen día. Hola Pablo, ¿qué tal? El gusto de verte y escucharte. Lo mismo digo. Bueno, la pregunta está sobre la mesa, ¿no? Lo decíamos, un 80% del territorio brasileño que está afectado por la fiebre amarilla, pero la recomendación de los argentinos, miles que van a viajar al país, ¿quiénes se tienen que vacunar y cuánto tiempo antes de ese viaje? Bueno, en general lo ideal sería vacunarse 10 o 14 días antes para darle al organismo la posibilidad de hacer anticuerpos, porque una vacuna puesta hoy y viajar mañana y adquirir la enfermedad no tiene ningún tipo de valor. La gente que se puede vacunar es más o menos un rango etario que va de 2 años hasta 59. Y te cuento que es una vacuna que está hecha en base a un virus vivo, quizás una de las vacunas más antiguas. Fue descubierta por un sudafricano en el 1937, que ganó el premio Nobel por eso. Y esa vacuna, al ser virus vivo, no se puede poner en personas de mayor edad, o sea, más de 60. No se puede poner, por ejemplo, en alguien que padezca alguna patología que le dé insuficiencia de anticuerpos, o sea, un inmunodeprimido. Y fundamentalmente la gente tiene que saber que si se la puso una sola vez en su vida es suficiente. O sea, supongamos que en este momento quiere viajar y no encuentra nada, de pronto tiene el problema de que su carnet no estaba, pero supo que se la colocó, sabe que está protegido y es fundamental. Hoy en día para Brasil, Pablo, hay 2 o 3 cosas que son fundamentales para los viajeros. Si querés las desarrollamos. Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales? Mira, Malena, en primer lugar, lo más simple es decirle que si de pronto va a entrar a un lugar donde va a haber mucha patología de este tipo, dengue, fiebre amarilla y demás, lo primero que tiene que hacer es usar repelente. Pero como vos vas a entrar en un territorio donde los haces del sol van a tener una implicancia prácticamente, diríamos, vertical, tenés que proteger tu piel también. Entonces, primero el protector solar y arriba el repelente. Fundamental para cualquier actividad que hagas en Brasil. Después, la vacuna contra el dengue sería lo ideal y la vacuna contra la fiebre amarilla, si bien es cierto que no te la van a exigir como obligatoria, pero es una responsabilidad. Recuerden ustedes que esta patología, la fiebre amarilla, nos ha dado muchos disgustos ya, no solo en el país en la época de Sarmiento, cuando volvían todos los soldados de la guerra de la Triple Alianza, que ahí donde se forma el cementerio de la Chacarita, porque el cementerio de la Chacarita no existía, había tantos cadáveres frente a la iglesia del Pilar que Sarmiento le dice a su ministro plenipotenciario que haga un nuevo cementerio. Y lo hace detrás de la chacrita de los jesuitas. Y la palabra chacrita se fue deformando y se transformó con el tiempo en Chacarita. Y ahí donde nace Chacarita, el cementerio de 80 hectáreas, el cementerio más grande del mundo. Fue por fiebre amarilla. Recuerden también que esta fiebre amarilla es transmitida por el mismo mosquito que transmite el dengue, por el Aedes aegypti, que la traducción del griego es el desagradable de Egipto, porque fue descubierto en Egipto, el mosquito africano. Y lógicamente con todos esos detalles y los cuidados uno puede pasar unas buenas vacaciones, si no, recuerden el caso del joven de 23 años que tuvo necesidad por fiebre amarilla de un trasplante hepático, ¿Doctor? Falleció, siempre... Perdón que lo interrumpa. A sí, ver, Malena, para entender la situación, imagínense, yo ahora me voy a Brasil, paso con las vacaciones, me voy 20 días con mi familia, pero de repente contraigo fiebre amarilla, independientemente de si estoy vacunada o no. Digo, ¿cómo se lleva adelante el proceso de recuperación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intuyo que si uno está con la vacuna, los síntomas van a ser mucho más, se van a morigerar, ¿no? Pero ¿cómo paso el transcurso de la enfermedad? te lo describo. Si vos estás vacunado, vas a estar bien, lo vas a poder superar, no hay ningún tipo de problema. Si vos no estás vacunado, el ser humano puede reaccionar de 2 maneras.
con un cuadro de fiebre amarilla que es relativamente, diríamos, leve, y otro cuadro que también puede presentarse que es mucho más grave, donde colapsa el hígado, colapsa el riñón y demás, donde esos siempre son los que fallecen, porque es una patología muy delicada. O sea, hay un grupo de personas que hace un cuadro moderado, que lo supera con asistencia médica, con internación, fundamentalmente con una buena hidratación, pero hay otro cuadro como los que están descritos de argentinos que lo han padecido, que son mucho más graves. Cuando realmente entra, fíjese que por eso se llama fiebre amarilla, claro, porque uno de los órganos que más sufre es el hígado, entonces te da un cuadro amarillo de ictericia, prácticamente hasta en el ojo lo vas a notar. Ese cuadro es muy delicado. Ya les digo, el caso del joven de 23 años argentino que iba en un barco, en un crucero, le hicieron el trasplante y no lo pudieron salvar. Por lo tanto, yo creo que sabiendo cómo es la precaución es simple, es gratuita, o sea, evidentemente podés hacerlo. Más allá de la situación del hígado, ¿no? Lo decía la referencia del color, ¿no? El color amarillo. ¿Cuál es la sintomatología más común, ¿no? Para poder detectar si tenemos la enfermedad, si la contrajimos o no, independientemente de que nos hayamos vacunado o no con respecto a la fiebre amarilla? Bueno, en general, como todas las patologías virósicas, recuerden que es un virus esto, empieza con fiebre muy marcada, dolor de cabeza intenso, dolores de cuerpo musculares, trastornos gastrointestinales. Hay personas que hacen cuadros de dolor abdominal, hay otros que hacen cuadros diarreicos, e inmediatamente al poco tiempo empieza a haber ese tinte famoso amarillento que le dio el nombre a la enfermedad. Y ahí la enfermedad va a tener una historia natural que puede ir a lo moderado o puede ir a lo grave. O sea, recuerden que es por eso de que piden este tipo de vacunación. Hay un hecho que es muy significativo, que es geográfico. No todo Brasil tiene el mismo problema con la fiebre amarilla. Yo les diría de que Brasil tiene más problemas con el dengue hoy. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que, y ha dado la estadística de 10.200.000 casos con 6.000 fallecimientos de dengue en Brasil. Prácticamente el dengue está en todo el territorio nacional. En cambio, con la fiebre amarilla hay estados que están mucho más contaminados. Caso concreto, Bahía, Estado de San Pablo, Estado de Río de Janeiro. Esos son los más complicados. Ahora, y evidentemente... Sí, Malena. Estaba perfecta la aclaración de en dónde están los lugares más afectados. Ahora, por ejemplo, la vacuna. Entiendo que hay distintos tipos de... El Aedes aegypti tiene distintos tipos de serotipos, o la vacuna en realidad te termina protegiendo contra algunos de ellos. ¿Cuál es la circulación allá en Brasil? Y si nosotros nos aplicamos la vacuna acá, sea una dosis o sea el esquema completo, ¿eso cómo puede impactar también en el desarrollo de la enfermedad? Estamos hablando de dengue ahora, ¿no? Estamos hablando de dengue, correcto. Perfecto. Bueno, no, si vos tenés la vacuna durante 5 años estás protegido. Y lo más curioso que Brasil, al ser el más impactado, lógicamente está fabricando hoy una vacuna con anuencia y con dirección y el expertise de Estados Unidos, que va a ser una vacuna que la está haciendo el Instituto Butantan, que va a bajar mucho el precio y va a ser una sola dosis, una muy buena vacuna, porque son todos conocidos nuestros los que están trabajando en el tema, en el Butantan de San Pablo. Entonces, yo creo que hoy, para ir a Brasil y pasar unas buenas vacaciones, hay que tener en cuenta todos esos detalles. El cuidado de la piel, el cuidado de la no contaminación ni de fiebre amarilla ni de dengue. Hay muchos mosquitos en Brasil, muchos Aedes. Y realmente si uno es precavido, si es sobrio, si es moderado, nunca te pasa nada. El problema está en el indiferente, en el indolente, el distraído, que evidentemente es el que le pasa eso. Lo mismo que inclusive para quemarse la piel. Esto es igual que el repelente. Si vos sabés que durante 4 horas estás protegido, pues tendrás que reponer tanto el protector solar y el repelente a las 4 horas. Y si el fabricante te dice 6 horas, lo tendrás que hacer a las 6. Y en esto, Malena, ustedes las mujeres son sumamente minuciosas y son cumplidoras. De eso no hay ninguna duda. Nosotros también, nosotros también. Sí, ahora nosotros sí, también, ahora Hugo, se pusieron por favor. Bueno, yo quiero volver al esquema de vacunación, doctor, con respecto a la compatibilidad en el tiempo. Se recomienda colocarse la vacuna contra el dengue y contra la fiebre amarilla simultáneamente, dejar algún tipo de umbral, espacio en el tiempo, una sí, otra no, las dos juntas. Con respecto a los efectos secundarios,
En general, debo decirte que la vacuna de la fiebre amarilla, ya mucha gente que viaja a Brasil y viaja a otros lugares peligrosos, Bolivia, etcétera, la tiene puesta. O sea, y vale, con una sola vez en la vida que te la hayas puesto, Pablo, así te la hayas puesto a los 7 años, sí, es suficiente. Pero siempre tiene esas limitaciones, no más de 60 porque es un virus vivo y todas las personas. En cuanto a la del dengue, es una cosa que es bastante novedosa, hace poco tiempo que la estamos utilizando, cubre 5 años esa, nada más que 5 años, e inclusive el que viaja a Brasil hasta la puede pedir porque hay lugares que vos te podés acercar, la están colocando en todos lados porque están muy preocupados, pero lo ideal sería hacer todo antes de viajar. Recuerden que el organismo, el sistema inmunitario para fabricar los anticuerpos necesita mínimo 14 días fundamentales para tener un índice circulante de anticuerpos que nos proteja. Ahora, doctor, por lo tanto, yo creo... Sí, querida. El tema del rango etario, me pongo a pensar, uno viaja con los chicos, ¿no? ¿A qué rango etario termina afectando por lo general este tipo de enfermedades? O si hay alguno más perjudicial que otro. En general, no es que sea perjudicial, es la posibilidad de contraerla. ¿Quiénes son los más inquietos? Los que más se mueven, los adolescentes, los que suben, bajan, salen. Entonces, evidentemente van a haber notado ustedes, no se les puede haber escapado, que empiezan a colocar la vacuna contra el dengue de 15 a 20, de 20 a 25, porque son los grupos que inclusive, y recuerden que lo hemos hablado a esto en plena pandemia, eran los mismos grupos que nos traían problemas con el COVID. ¿Se acuerdan de las fiestas clandestinas? Claro, ¿se acuerdan de las reuniones en los departamentos o en las reuniones en casas de familia que estaban prohibidas? Bueno, ese es el grupo que realmente en este momento corre más riesgo por movilidad. Ahora, convengamos, si yo voy a un lugar donde está el mosquito y el mosquito tiene el virus, le puede pasar al señor de 70, al chico de 15, al niñito de 2. Eso evidentemente es totalmente imprevisible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acá prima el recaudo fundamental de la protección y de saber cuidarse, porque chicos, un mosquito africano no nos puede amedrentar y tener arrinconados, o sea, ¿cómo no vamos a tener capacidad para destruirlo, ¿no? Con respecto a la letalidad, doctor, sabemos que la del dengue es baja con respecto a otras enfermedades, lógicamente, otros virus, pero ¿qué sucede con la de fiebre amarilla? Y sobre esta pregunta, ¿cuáles son, como decía Male, ¿no?, las franjas etarias más afectadas con respecto a la letalidad? En general, siempre las personas más frágiles siempre son la debilidad absoluta, ¿no? Siempre en medicina los extremos de la vida, los más chiquitos y los más grandes siempre son más frágiles ante cualquier tipo de patología. Pero ya les digo, o sea, uno adquiere la fiebre amarilla y puede tener un cuadro moderado y lo puede superar con asistencia médica, internación. Y hay otros cuadros que son tan impactantes en hígado, en riñón, en corazón, que evidentemente si no está vacunado nos cuesta horrores sacarlo a flote, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sabiendo todo esto, la era de la prevención, la era de las vacunas, para tener unas buenas vacaciones, tenemos que aprender a cuidar. Ahora, doctor, había enumerado cuáles son las zonas más afectadas dentro de Brasil. ¿Se las puede repetir? Y si ustedes están siguiendo también la capacidad, porque vemos que año a año la cantidad de casos en función de la enfermedad va creciendo. Digo, en Brasil, ¿notan que están preparados a nivel estructura o por lo menos hablan con distintos colegas que trabajan allí para poder llevar adelante, digamos, porque van a haber un montón de argentinos que viajen a Brasil y que pueden llegar a contraer la enfermedad? Bueno, Brasil sufre todas estas patologías tropicales porque es un país tropical y desde hace muchísimos años. En general, hoy la recomendación fundamental es el estado de Bahía, el estado de Río de Janeiro, el estado de San Pablo. Pero eso, Malena, no quiere decir que vos en un estado del sur no haya un caso. A lo mejor excepcionalmente puede existir. En el nordeste, que es la zona más complicada que tuvo Brasil siempre para cualquier tipo de patología, desde la desnutrición hasta las patologías infecciosas. Pero fundamentalmente ellos es la parte que recomiendan. De todos modos, vayas a donde vayas, aunque vayas a Espíritu Santo, también está descrito. Entonces yo creo que es fundamental cumplir con las requisitorias. A tal punto, quiero comentarles esto porque es muy curioso. Todas las universidades nacionales del país desde hace casi 20 años
tienen un departamento que se llama Medicina del Viajero. Entonces vos en la Medicina del Viajero te acercás, hablas por teléfono, preguntas y te van a decir, ¿a dónde vas, Pablo? ¿Cuáles son tus vacaciones, Malena, esta vez? Bueno, yo me voy a ir a África. Bueno, tenés cuidado con el paludismo, tenés que tomar esto, tenés que hacer esto y demás. Hoy está todo sistematizado. Hoy está todo de una u otra manera armado de una forma como para que nadie pueda padecer estas cosas. Por eso yo hablo, el indiferente, el indolente, que ya estaba descrito de 350 años antes de Cristo en la isla de Kos, el padre de la medicina, Hipócrates decía en sus aforismos, el indiferente es el peor elemento en cualquier enfermedad, cualquier epidemia. Hay gente que te va a cumplir y gente que no te va a cumplir. La gente que cumple jamás tiene un disgusto, la gente que no cumple siempre tiene algún tropiezo. Le dejo la última pregunta y le agradezco el tiempo, si me permiten. El temor de los argentinos, ¿no? Tantos miles de argentinos que están eligiendo Brasil por, lo decíamos, ¿no? Devaluación del real, apreciación del peso, viajando al país vecino. ¿Hay algún tipo de temor epidemiológico de una importación masiva de casos a nuestro país de la fiebre amarilla? ¿O estamos protegidos también acá? No. En general, en eso no estamos evaluándolo en este momento. El problema es que estamos tratando de proteger desde el punto de vista epidemiológico a nuestros habitantes que van a esos lugares. Inclusive, es más, disculpen que voy a dar otra recomendación. Cada vez que vayan y viajen a Brasil, les pido por favor que presten atención a dónde se bañan. Porque últimamente hay muchas playas que están poluidas, que están con contaminación de bacterias que vienen de la materia fecal. No únicamente en Río de Janeiro, que acaban de decirme que en el informe epidemiológico que hay otra playa cerrada, sino también en el sur. En el sur el año pasado hubo muchos problemas por esto. Entonces, otra de las recomendaciones, y disculpen que pegue el salto, es si yo me voy a bañar, fíjense si están los carteles, no es únicamente si está la bandera roja, verde o cosas respecto a las olas, sino también si está la playa poluida, si puedo entrar o si puedo solamente tomar sol. Entonces, quien tiene estos recaudos, les puedo asegurar que va a pasar unas vacaciones formidables. El problema está, ya les digo, el distraído, el indiferente. Doctor, muchísimas gracias y felicidades, ¿no? Si no nos vemos. Bueno, igualmente para ustedes un abrazo cariñoso, lo mismo que para la producción, y estoy seguro que con esta pantalla tenemos que triunfar. Hasta pronto, buen día. Muchísimas gracias, abrazo grande, doctor.